Bueno, como se sabe, el control hemodinámico, ¿no? Es muy importante para lo que es en los pacientes renales, porque mayormente el control hemodinámico en un paciente renal tiende a ser un mundo complejo. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vamos a evaluar a un paciente renal, lo primero que nosotros vamos a monitorizar es en lo que es el tratamiento de hemodiálisis, siempre va a ser la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno con la finalidad de nosotros poder observar y detectar a tiempo algún posible cuadro de disfunción de este tipo de signo vital. Otra cosa también, cuando un paciente se está dializando, nosotros al poder verificar y evaluar cada signo vital de cada paciente, nosotros nos podemos dar cuenta, por ejemplo, también de alguna complicación que éste puede tener en su momento, al momento de dializarse. Por eso es muy importante el control hemodinámico. También la curación de heridas o la curación de los accesos de los pacientes renales también es importante y los tipos de drenajes que ellos también algunos son portadores, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que cuando se van a dializar, algunos son portadores de sonda Foley, algunos son portadores también de colostomía, entonces también de catéter peritoneales. Entonces también tenemos que conocer y aprender y saber sobre todo cómo manejarlo y cómo evitar algún tipo de infección indirecta que puede el paciente adquirir durante su tratamiento de hemodiálisis. Como les comento, el monitoreo hemodinámico mayormente se realiza a pacientes críticos, ¿no? Se encuentra mayormente a menudo para evaluar lo que es la función fisiológica del paciente, ¿no? Los cambios fisiológicos que este paciente puede adquirir durante su estancia hospitalaria y también, como les comento, un paciente también que es ambulatorio, en este caso los pacientes que se dializan. Los parámetros mayormente que uno tiene que evaluar en el monitoreo hemodinámico, como les dije, son presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno y frecuencia respiratoria. Para nosotros poder tener un razonamiento clínico de la condición del paciente, primeramente tenemos que conocer lo que es la historia clínica, conocer los datos auxiliares, los cuadros diagnósticos, ¿no? Los análisis de laboratorio y también el examen físico siempre se debe de realizar por cada paciente. El objetivo de la monitorización hemodinámica es, primer punto, alertar, pronosticar, diagnosticar y comprobar con la guía terapéutica. Lo que es alertar, se sobreentiende que uno va a estar alerta a cualquier función, ¿no? Cualquier deterioro de la función, como les comento, ¿no? Cualquier deterioro de la función vital. En este caso, cualquier cambio que pueda ejercerse en la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, son datos importantes que uno tiene que estar vigilando porque muchas veces los pacientes renales son una bombita de tiempo. Nosotros normalmente podemos verlos que ellos ingresan caminando, ¿no? De lo más estable, pero hay momentos en el cual hay pacientes que, por ejemplo, pueden entrar de lo más normal a su tratamiento de hemodiálisis, pero después se descompensan en el tratamiento, ¿no? Entonces uno tiene que por eso ver y verificar y constantemente estar evaluando hemodinámicamente a cada paciente. Como les dije, los pacientes de hemodiálisis son una bombita de tiempo y uno tiene que estar siempre en alerta para cualquier cambio que ellos puedan tener o adquirir durante su tratamiento de hemodiálisis, porque muchas veces también los pacientes cuando se están dializando, porque ustedes saben que los pacientes de hemodiálisis mayormente son pacientes candidatos para sufrir algún ataque cardíaco, en este caso paros cardiorrespiratorios, entonces uno tiene que estar alerta porque en cualquier momento puede suceder este tipo de situación y uno tiene que estar preparado para poder actuar en ese caso de emergencia. Pronóstico, ¿por qué? Porque la observación va a ayudar a que uno también verifique y vea los parámetros que pueden estar elevados y actuar en caso de emergencia, si en caso ya se está visualizando, ¿no? En la máquina de monitoreo, ¿no? Porque, por ejemplo, en lo que es hemodiálisis y lo que es también en el hospital, por ejemplo, en lo que es el hospital, en lo que es el piso de hospitalización, cuentan, en las áreas críticas, cuentan, con monitor, ¿no? Monitores, empotrados para que uno pueda estar, verificando lo que es, la monitorización de los pacientes. En lo que es hemodiálisis también contamos con eso, pero la diferencia es que en el hospital, la máquina está total, lo que es el monitoreo de los pacientes
es empotrado, ¿no? Y está fijo en un solo lugar. En cambio, lo que es hemodiálisis, no, nosotros también podemos observarlo, lo que es una frecuencia cardíaca, la respiratoria, y también podemos observar lo que es el pulso y la presión arterial en una máquina. En la misma máquina que el paciente se está dializando, en la parte inferior, hay un lugar en el cual nosotros también podemos observar por medio de la pantalla de la máquina, ¿no? Los signos vitales de cada paciente. Sobre todo en las máquinas Nipro y en las Fresenius son las que, mayormente las Fresenius son las que están acopladas a este tipo de función. La Nipro todavía porque están con un formato antiguo. En lo que es diagnóstico continuo, es el que permite el comportamiento, ¿no? Podemos observar el comportamiento y los cambios del paciente en su condición determinada. En este caso, en lo que es nefrología, en lo que es hemodiálisis, nosotros cada mes realizamos un análisis de laboratorio a cada paciente, ¿ya? Porque según los requerimientos que estipula FISAL y lo que es salud, más que todo es salud, y FISAL siempre piden análisis de laboratorio todos los meses para ver cómo va el paciente, su serología, para ver qué tan efectiva está haciendo la hemodiálisis, cómo están los parámetros de su fósforo, su urea, su potasio, su sodio del paciente, cómo van, ¿no? Entonces, esos parámetros que nosotros estamos observando, ¿no? Por medio de los análisis de laboratorio, también nos van a ayudar a que de repente también podemos detectar alguna complicación a futuro de cada paciente. También la guía terapéutica también va a ayudarnos porque es una guía de protocolos en la cual nosotros vamos a tener la facilidad de poder evaluar y de aplicar medidas terapéuticas a cada paciente para poder apoyarlo, ¿no? Durante su tratamiento de hemodiálisis y evitar alguna complicación en ese momento. Las indicaciones de la monitorización mayormente se, este, mm, mayormente está indicada, ¿no? Para poder monitorizar lo que son también el gasto cardíaco, ¿no? En lo que es el gasto cardíaco, nosotros tenemos que evidenciar tres cosas importantes en el gasto cardíaco. Como el primer punto tenemos la hipovolemia, el shock y las alteraciones de la frecuencia cardíaca, de la función cardíaca. La hipovolemia, ¿en qué sentido? Porque nosotros tenemos que ver si hay un cuadro de deshidratación, alguna hemorragia o quemadura o trauma. También lo que es en la parte del shock, tenemos que ver si es un shock séptico, una septicemia, un cardiogénico o un neurogénico, y un también anafiláctico que mayormente se da por algún tipo de reacción adversa al medicamento o algún tipo de reacción que el paciente puede adquirir por medio de una comida también. Y también las alteraciones de la función cardíaca, como por ejemplo el infarto cardíaco, un infarto cardíaco congestivo, unas miocardiopatías, un IMA, ¿no? Y los pacientes mayormente en riesgo de desarrollar este tipo de episodio de un gasto cardíaco excesivo son pacientes con antecedentes cardiopulmonares, pacientes que hayan sido sometidos a una cirugía mayor, a una revascularización coronaria, ¿no? Y una cirugía abdominal mayor. Ahora, otra cosa, la clasificación de la monitorización hemodinámica tenemos de dos tipos, la no invasiva y la invasiva. No invasiva es la que solamente por fuera, ¿no? Vamos a tener que tener el monitor para nosotros evaluarlo, se va a acoplar de manera externa. En cambio, la invasiva es que se va a acoplar dentro del mismo paciente, ya puede ser por medio de un catéter o una vía periférica. En este caso, la monitorización no invasiva, como les dije, tenemos la oximetría del pulso, ¿no? Como es el pulsoxímetro que ser, eh, va a ser el cual vamos a monitorizar lo que es la oxigenación, el oxígeno del paciente, la oxihemoglobina, ¿no? También va a venir la frecuencia cardíaca y también va a permitir que el dedo, ¿no? Podamos ser utilizado el dedo, ¿no? De la mano y el dedo del pie. Y también en algunos casos, si es que no se pudiera detectar en alguno de esos lugares donde les estoy comentando, también podemos utilizar lo que es el pabellón auricular. Este, si hay unos resultados negativos o erróneos en esta medición, es porque puede haber una mala perfusión periférica, o sea que no está llegando las cantidades de sangre necesarias para que pueda oxigenar ese tejido, ¿no?
Y también cuando hay una sustancia que colorea la sangre de un color azul de metileno. Ya, esos son los resultados erróneos, mayormente cuando se da, y no se puede monitorizar lo que es la frecuencia cardíaca ni la oximetría del pulso. Y también tenemos la toma de la presión arterial. En este caso tenemos, el tensiómetro con el estetoscopio. Estos van a venir la presión arterial sistólica, la diastólica y la presión arterial media, ¿ya? Son aquellos que van a ofrecer cifras de forma gráfica y también digital, como se dice, ¿no? Mayormente nosotras en el campo de lo que es salud y enfermería, utilizamos mayormente lo que es el tensiómetro manual, porque el manual con el digital, si bien es cierto el digital, nos ayuda bastante porque una que toma rápido la presión arterial, aparentemente los datos no son de tener errores, pero varía bastante, varía en lo que es de un 10 a 20 puntos aproximadamente. Ya, entonces, por esa razón no se recomienda mucho utilizar el tensiómetro digital, mayormente el manual. ¿Ya? Y también es lo mismo, si hay unos resultados erróneos en lo que es la toma de lo que es la presión arterial, es porque también obviamente puede haber una mala perfusión, ¿no? De los tejidos si no está llegando el adecuado flujo de sangre para que se pueda oxigenar ese tejido y se pueda captar, ¿no? Este monitoreo. Las recomendaciones obviamente que se da para poder nosotros poder dar una adecuada medición de lo que es la presión arterial. Primer punto, tenemos que ubicar bien, ¿no? El mango del tensiómetro donde va a ser tomado el, la presión arterial. Extender bien la extremidad, en este caso, el miembro superior, ¿no? O el miembro inferior. Ubicar lo que es el pulso, ¿no? En este caso, en el miembro superior, el pulso, el pulso radial, ¿no? El humeral y en cambio en el pie, el pedio, ¿no? Para poder nosotros tomar una adecuada presión arterial. Ahora, la monitorización invasiva tenemos este, que se da por varios tipos eh, de pasos, ¿no? Primer punto es la precarga, la contractilidad, la postcarga, el gasto cardíaco, la resistencia vascular periférica, el volumen sistólico de eyección e índice sistólico de eyección y las variables hemodinámicamente que varían de acuerdo a cada valor que va a ser establecido por medio de la monitoración invasiva, como les comento, es por inserción de algún tipo de catéter. Ya en las variables hemodinámicas y su interpretación tenemos, como les dije, la precarga. La precarga es aquella que va a extender, ¿no? O sea, va a extender, va a distender, mejor dicho, en el ventrículo izquierdo la cantidad de volumen, ¿no? De la contractibilidad en las osístoles, ¿no? Esto está determinado por un volumen de sangre considerable en el periodo en el cual se está llenando lo que son los ventrículos. ¿Ya? Aquí su medición se realiza por medio de un catéter Swain-Gates, ¿ya? Y corresponde a lo que es la presión, o de la oclusión de la arteria pulmonar. En lo que son las consideraciones en las que la precarga está disminuida, tenemos como tres puntos la hipovolemia, la taquicardia, que por lo generalmente son pulsaciones, frecuencia cardíaca mayor o igual de 150 en adelante, vasodilatación, también porque hay una disminución del retorno venoso. Entonces, en lo que es la hipovolemia, nosotros tenemos que observar que el paciente no presente hemorragia, deshidratación, vómitos, diarrea y exceso de diuréticos. ¿Por qué? Porque eso a la larga va a dañar el riñón. Y una persona que es un paciente renal, mayormente cuando tiene una hemorragia, una deshidratación o una diarrea o un vómito, lo primero que van a hacer en el hospital es retar con cloruro o reponer
lo que pierde por medio de las soluciones polielectrolíticas. Entonces, al paciente que es un paciente renal, no le va a convenir que le echen bastante, o sea, que le hagan ingresar grandes cantidades de líquido. ¿Por qué? Porque una, que no lo va a poder eliminar, y dos, que también no va a favorecer positivamente en lo que es su tratamiento de hemodiálisis. Ya en lo que es la taquicardia, por lo generalmente es cuando es mayor de 120 hasta 150, ¿no? Y esto también ayuda, al haber una frecuencia cardíaca alta, va a disminuir el tiempo del llenado ventricular. ¿Por qué? Porque al disminuirse las paredes que van a ejercer la compresión de cada ventrículo y cada aurícula, se van a volver la luz más pequeña, y va a haber una vasoconstricción al momento que va a pasar toda esa sangre con fuerza y va a ser bombeado al corazón para las diferentes partes del cuerpo. Va a llegar de una manera débil y por esa razón va a disminuir el tiempo de llenado ventricular. Por eso muchas veces que hay pacientes, no sé si ustedes se han dado cuenta en lo que es hemodiálisis, que los miembros inferiores tienen como pequeñas manchitas, ¿no? Como que se les hinchara los pies, y es por esa razón, jóvenes, es por esa razón. La vasodilatación también, porque puede producirse una hipertermia, fiebre, puede producirse también un cuadro de infección como es una anafilaxia o una sepsis, ¿ya? Las condiciones o estados para los que la carga está aumentada son en la vasoconstricción, como les dije, va a haber un impulso, obviamente, de manera simpática, ¿no? De una manera endógena o exógena, o sea, de una manera indirecta e indirecta, ¿no? Que va a haber como respuesta una hipotermia, ¿no? Y la hipervolemia, ¿no? Es porque va a haber una sobrecarga del volumen, ¿verdad? En la insuficiencia renal crónica no debería de existir eso, sino una oligoanuria, que es una diuresis menor de 0,5 milímetros por al menos 6 horas. También tenemos la monitorización invasiva, como les dije, ¿no? Está mediada por la inserción de catéteres. En este caso tenemos un catéter venoso central en la cual está ingresado, miren, el paciente, como ustedes pueden observar, ¿no? Este catéter mayormente, como es de vía venosa central, y es un catéter que es temporal, su tiempo se podría decir, de estancia en el paciente máximo podría ser un mes, y esto es, pero en la realidad, en el campo, ¿no? En el campo clínico, no siempre lo hacen durar esa cantidad, sino lo hacen durar más tiempo de lo que debería el catéter ser conservado, ¿no? Y por eso muchas veces hay estos cuadros de infecciones, porque hay pacientes que lo tienen más de un año y ese catéter está infectado. Entonces nosotros, para poder eliminar ese catéter, se tiene que hacer una interconsulta con nefrología para que ellos vengan, ¿no? Y eliminen ese catéter, porque a las finales también, si bien es cierto, este, ese catéter también a la larga, cuando tiene mucho tiempo, también no sirve mucho porque obstruye también lo que son los accesos para, para que el paciente después vuelva nuevamente a tener otro catéter. Este, También su utilidad de este catéter es para ver la corrección aguda de la hipovolemia y también la función también del ventrículo. Ahora también tenemos lo que son la precarga del ventrículo izquierdo, ¿no? Que viene a ser la que está condicionada a la inserción de la monitorización invasiva por medio del catéter Swain-Gaines, ¿ya? Swain-Gaines, él está mediado por este catéter, ¿ya? Este catéter va a medir lo que son la presión capilar pulmonar, la vena pulmonar y la aurícula izquierda, y la telediastólica del ventrículo izquierdo. Eso es lo que va a medir el catéter Swain, presión, o también llamado catéter de presión de enclavamiento. Entre los valores normales del PAI y el PCP es que tiene que ver el PAI, ¿no? Como les comento, el PAI es la presión auricular izquierda, o también el PCP, que es la presión capilar pulmonar, tiene que ser un valor normal dentro de 4 a 12 milímetros de mercurio, y las cifras mayores de 15 milímetros de mercurio indican una precarga elevada y también a la vez un edema agudo de pulmón, ¿ya?
Esta mayormente se utiliza en cuadros de gravedad extrema y también cuando hay un shock o una inestabilidad hemodinámica. Por eso, cuán importante es la monitorización de signos vitales jóvenes. Ahora, la monitorización invasiva que está siendo mediada por un catéter de Waingate, ella proporciona las presiones auriculares, las ventriculares derechas y la arteria pulmonar también, su presión de ellas, ¿no? Como ustedes pueden ver, este es un trazado, anormal, ¿no? Si ustedes pueden ver, primero empieza chiquitito así, ya, después se dispara, se eleva, se está, ¿cómo se dice?, en un ritmo constante. Luego, el polo lo hace más pequeño su contractibilidad. Y después nuevamente, ¿no? Vuelve a agrandarse y después acá ya no está agrandado, sino como que está todo así, ¿cómo se dice? Todo así, eh, ubicado de una manera pequeña y las ondas son tan chiquititas que apenas se pueden observar como se puede ver, ¿no? Y esto también lo podemos observar también cuando sacamos un EKG. Un EKG también sale marcado lo que son las ondas P, el complejo QRS. Y eso nos indica que puede haber una complicación de arritmia, un daño valvular o lesiones también en la arteria pulmonar. También tenemos la carga o la beta carga, ¿no? Que es la fuerza de la mecánica, ¿no? Almacenada en las arterias, ¿no? Aquí se tiene que manejar lo que es la eyección de sangre, ¿no? Desde los ventrículos durante la sístole, ¿ya? Esta monitorización se da en los 5 momentos de lo que es el ciclo cardíaco, llenado cardíaco. ¿Ya? Y siempre mayormente es el lado derecho el que se va a ver comprometido, ¿no? Y el lado izquierdo es el que tiene siempre más a comprometerse la resistencia vascular periférica. En cambio, el derecho es la vascular pulmonar. Han hecho estudios y han dado con ese tipo se podría decir de diagnóstico, ¿no? Que es así. Y por ejemplo, acá, un aumento de la postcarga es igual a la disminución del gasto cardíaco, pero el aumento de la presión aurícula derecha. Entonces, las condiciones que acá podemos nosotros observar, qué es lo que puede disminuir la postcarga, son la vasodilatación como primer punto. Y dentro de la vasodilatación ya se desglosan varios complicaciones, ¿no? Como tenemos la sepsis, septicemia, la hipertermia, la hipotensión y también el consumo de drogas vasopresoras, ¿no? Vasodilatadoras también. Y en las condiciones que aumenta la postcarga, tenemos la vasoconstricción, ¿no? La hipovolemia, la hipotermia, la hipertensión y la estenosis aórtica. También lo que tenemos en lo que es el delta de gasto cardíaco, tenemos que es el producto en el cual la función cardíaca y el volumen sistólico, o sea, la eyección, se va a medir en litros por minuto. Y la fórmula para la cual uno tiene que saber para poder diagnosticar o sacar el gasto cardíaco es frecuencia cardíaca versus el volumen sistólico. Ya, y eso acá también se realiza la medición por ese catéter de Wainwright, ya, y también va, evaluar lo que es el déficit de la oxigenación tisular, ¿no? Producida por alteraciones cardíacas, ¿no? Este tipo de gasto cardíaco que se puede evidenciar por medio de esta monitorización, mayormente, es un gasto, em, que normalmente es evidenciado por la fuerza que ejerce el corazón. Mayormente las personas que sufren o tienen algún tipo de patología hereditaria cardíaca son las que mayormente tienden a sufrir de este tipo de complicación y sobre todo los adultos mayores también tienden a tener este tipo de complicaciones. Y hay que siempre estar monitorizándolos porque a pesar de que de repente el gasto cardíaco sea un gasto cardíaco adecuado, en algún momento esos pacientitos pueden ser una bomba de tiempo y fallecer en algún momento, en cualquier momento, a pesar de que está siendo monitorizado. Ya en la monitorización del gasto cardíaco, como les dije, el reposo normalmente es de 5 hasta 6 litros por minuto, ¿no?
Pero también a veces da de 20 hasta 24, pero eso ya depende mucho de la actividad cardíaca que el paciente realice, en este caso, ejercicios físicos, ¿no? Ya, ahora sí. Las condiciones que disminuyen el gasto cardíaco es una hipovolemia, ¿no? Una alteración en la contractibilidad de las válvulas tricúspide y también la resistencia vascular sistólica por medio de la hipertensión, la vasoconstricción, ¿no? La hipertensión, la insuficiencia mitral y las condiciones que generan el gasto cardíaco son aumento de la demanda de oxígeno como el ejercicio, enfermedades hepáticas y tirotoxicosis, el embarazo, ¿no? Y la respuesta inflamatoria sistemática precoz. Ahora, la monitorización invasiva, su fórmula también tenemos que es volumen sistólico de eyección, ¿no? Que es BS sobre el índice sistólico de eyección. Aquí corresponde el volumen de la sangre eyectado por cada latido cardíaco que el corazón ejerce al momento de eyectar la sangre hacia las paredes de sus ventrículos y las aurículas. ¿Ya? Acá primero el corazón hace caer lo que es el volumen sistólico, ¿no? O el índice sistólico. Y también inicialmente se puede mantener estos parámetros normales como mecanismos compensadores, ¿ya? Acá dice, volumen sistólico es igual al gasto cardíaco en milímetros por minuto diré, frecuencia cardíaca por minuto, ¿ya? Eso tiene que tener siempre en cuenta eso. La contractilidad. La contractilidad es la habilidad del músculo para contraerse, o sea, la elasticidad que se tiene para poder contraerse cuando dan un adecuado cuidado, ¿no? Y sobre todo también aquí tenemos de que ver mucho en el área de lo que es cuidados intensivos, ¿ya? Porque mayormente en la monitorización invasiva en el hospital, en algún lugar que ustedes vayan y evidencien eso, la monitorización invasiva nunca vas a encontrar en piso ni en hospitalización. Los únicos lugares que puedes encontrar esa monitorización invasiva es aquí, en el área de UCI, ¿ya? En el área de UCI normalmente, porque en piso no puedes evidenciar ni este tipo de monitorización invasiva, por si acaso. Ya la contractilidad aumenta en estimulación simpática y endógena, también por la dobutamina, la adrenalina y la dopamina. Y la contractibilidad disminuye cuando hay una infección o una enfermedad del músculo cardíaco, ¿no? Una hipoxemia o una acidosis no metabólica también. Ya, también tenemos, aparte del catéter de Dwayne Gaines, también tenemos la presión arterial directa, que es una línea arterial que está colocada cerca de la línea arterial, de la arteria radial del miembro superior. En este caso, mayormente utilizamos el izquierdo, ¿ya? Acá también, por medio de esta vía que se le coloca al paciente, como les comento, ¿no? Se va a administrar fármacos, ¿no? También se va a monitorizar lo que son funciones, todo eso, ¿no? Para poder ver y evidenciar cómo está marchando mi paciente. También se puede utilizar para sacar o recolectar muestras de sangre. Mm, Ya, y bueno, y también para poder nosotros evidenciar bien una monitorización de la que es la línea arterial, ¿no? Tenemos que también ver las condiciones del paciente, porque muchas veces se puede tener una complicación como una hemorragia, una trombosis arterial, una isquemia distal, ¿no? Infecciones también, ¿no? Ahora, la monitorización invasiva, que es la presión venosa central, aquí tiene que uno guiarse
de los dos puntos, ¿no? Que en su momento, bueno, les comenté que la presión venosa central y la diastólica. Ya, estos representan lo que es la sangre, la cantidad de sangre que va a bombear el corazón, sobre todo el lado derecho, ¿ya? Y la relación que hay entre ellos dos, ¿no? Eso tienen que darse cuenta ustedes. Ahora, la PVC no es, por sí sola, en realidad la PVC no es un indicador para poder nosotros ver que es una hipovolemia, ¿no? Puede sospecharse de un mal funcionamiento ventricular, pero, pero no que no vendría a ser otra cosa más que eso específicamente, y lo cual nosotros podríamos ver que hay un mal funcionamiento, ¿no? Ventricular izquierdo, pues, ¿no? Y como les dije, este tipo de monitoración está indicada para lo que son neumotórax y taponamiento cardíaco. Ahora, por el catéter venoso central, la monitorización, mayormente vamos a ver la presión venosa central, el aporte del volumen, la administración de drogas irritativas, la alimentación parenteral y también hemodiálisis. En lo que es hemodiálisis, tenemos que ver la inserción de los catéteres. Sobre todo en hemodiálisis utilizamos más el catéter Swain-Wayne. O también los marcapasos que ahorita están de moda, es el boom ahorita, el marcapaso. También, como último punto, también tenemos los electrodos, ¿no? En las vías de la elección para poder realizar nosotros esta monitorización invasiva, tenemos las yugulares internas y las externas, la subclavia y las venas femorales. Ya, y una complicación es que puede haber una inadecuada punción, ¿no? Arterial, puede haber también una adecuada formación de hematomas y se pueda, obstruir, ¿no? La vía aérea. También, puede haber un neumotórax porque puede haber una perforación también en el pulmón. Y eso básicamente es lo más importante y relevante. Ahora vamos a ver unos videos para que ustedes más o menos también puedan tener una noción de lo que hemos estado hablando ahorita, ¿no? Y sea más entendible también la clase. Porque en realidad este tema es un tema muy amplio, es un tema complejo, como les dije, ¿no? Entonces es un tema que requiere de más información, pero lo más importante y lo más resaltante es esto. Ya, esto es lo más importante y lo más resaltante. Por esta razón, solamente puntos, porque para mí son los más importantes. Ya, ahora sí, vamos a ver. Tell me what's wrong, why you never said you felt that way. La monitorización hemodinámica no invasiva o mínimamente invasiva es una herramienta que cada vez se utiliza más en nuestros servicios de urgencias, con el objetivo de poder garantizar el adecuado aporte de oxígeno a los tejidos en el paciente crítico. Nos va a ayudar a establecer el diagnóstico diferencial de las posibles causas de shock y así, de este modo, poder optimizar el tratamiento, cuantificar sus efectos y evitar las posibles complicaciones derivadas del mismo. Actualmente, disponemos de monitores que miden de forma continua el gasto cardíaco del paciente, pudiendo hacerlo de forma no invasiva mediante electrodos cutáneos que actúan mediante bioreactancia, o bien de forma mínimamente invasiva a través de la canalización de una arteria periférica. No debemos olvidar que para poder hacer una completa valoración hemodinámica del paciente crítico, debemos integrar estas variables junto con la información anatómica y funcional que nos proporciona la ecocardiografía, además de los signos biológicos y los parámetros de oxigenación tisular, para obtener una información compleja
que pueda guiar nuestras decisiones terapéuticas. En nuestros servicios de urgencias disponemos del sistema de monitoreo hemodinámico no invasivo Cheetah Starling. Con este monitor realizamos la detección del volumen sistólico a través de electrodos cutáneos que ofrecen la capacidad de obtener evaluaciones dinámicas no invasivas del 100% de la capacidad de respuesta del fluido y así guiar la gestión del volumen administrado. Montaje de nuestro dispositivo necesitaremos la torre con el monitor, los electrodos de bioreactancia que se encuentran dentro de este paquete, junto con el papel de lija que sirve para preparar la piel de nuestro paciente. Para la correcta adherencia de los electrodos deberemos, en primer lugar, rasurar y posteriormente pasar de forma suave el papel de lija sobre la piel para que los electrodos se puedan adherir correctamente. Va a ser el propio monitor el que nos indique si nuestros electrodos están correctamente posicionados mediante una señal tanto visual como acústica. Posteriormente, conectaremos los electrodos a través de las dos tomas de conexión al monitor. La conexión roja servirá para la parte izquierda y la conexión negra para la parte derecha. Luego también tendremos que conectar a nuestro monitor el manguito de presión y el pulso oxímetro. Una vez tenemos a nuestro paciente conectado y deberemos introducir una serie de datos: el peso, la altura y el sexo de nuestro paciente. Seleccionamos el método por el cual queremos realizar la prueba. Este monitor nos va a permitir hacerlo o bien mediante la maniobra de elevación pasiva de las piernas o bien mediante la infusión de un bolo de fluido. Con las mediciones que nos permite establecer el monitor, comparando la situación basal con las mediciones realizadas tras las maniobras, el monitor nos va a decir si nuestro paciente responderá o no a la administración de fluidos en función de la parte de la curva en la que se encuentra. De este modo, y con la combinación de las variables clásicas, las hemodinámicas y la información anatómico-funcional, vamos a poder establecer unos algoritmos de actuación en nuestros servicios de urgencias y sistematizar el proceso de reanimación con el objetivo de poder obtener una recuperación más óptima de nuestros pacientes. También tenemos acá otro video. Ya, a ver, ya. Después de lo que hemos hablado acerca de lo que es la monitorización de lo que es el catéter, también vamos a hablar acerca de la monitorización de hemodinámica, también vamos a hablar acerca de lo que es como les comento, ¿no? La curación de heridas y lo que es los drenajes en lo que son los pacientes renales. Acá vamos a tocar un punto muy importante, ya, en lo que es en lo que es hemodiálisis, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos, acá hay un videito para que ustedes puedan entender, ¿no? Vamos a hablar acerca de lo que es una nefrostomía, un drenaje biliar y el catéter peritoneal, porque son los que mayormente se tienden a tener ese tipo de complicaciones, ¿no? Cuando ya se tiene colocado, ¿no? Y hay que siempre tratar de suplir ese tipo de complicación, ¿no?
A ver. Mm. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos todos de nuevo. Vamos a empezar un nuevo vídeo sobre cómo funcionan los riñones y sobre todo qué es lo que ocurre cuando la orina, que es producida por los riñones, se obstruye y hay que drenarla. Es lo que se llama este procedimiento nefrostomía. Para ello vamos a empezar viendo unos pequeños dibujos y unas pequeñas imágenes para aprender cómo funcionan los riñones y cómo se elimina la orina. Aquí tenéis el sistema excretor que está formado por los riñones y por una serie de tubos que van a unir los riñones con un globo que se encuentra en la parte más baja del abdomen, que es la vejiga urinaria. Los riñones, que aquí los tenéis dibujados en azul, se van a comunicar con este sistema de tubos, inicialmente a través de las pelvis renales, que también están en azul, y a continuación a través de unos finos tubos que desde los riñones llegan hasta la vejiga y que son los uréteres. Por todo este sistema de tubos va a viajar la orina, que es el producto de todos los detritus que el riñón elimina cuando la sangre pasa por ellos. Y como os he comentado, desde los riñones hasta la vejiga va a producirse en algún momento la obstrucción para la orina. Aquí tenéis un dibujo de lo que es el sistema excretor, que se encuentra formado por el riñón izquierdo y por el riñón derecho. En los riñones lo que se va a producir es la limpieza de la sangre. Aquí tenemos los riñones, lo tenéis bien señalado. Y en los riñones lo que se va a producir es la limpieza de la sangre y se va a producir un líquido que se denomina orina y que va a ser vertido desde los riñones a este sistema excretor. Primero hacia lo que ya hemos denominado pelvis renal y desde aquí va a bajar por este tubo tan fino que se llama uréter hasta llegar a un globo grande, es como un depósito que se encuentra en la parte baja del abdomen, que es la vejiga. Cuando nos encontramos algún tipo de obstrucción, por ejemplo, en el uréter, aunque esta obstrucción puede encontrarse en cualquier localización, también podría ser a la salida de la orina, lo que va a ocurrir es que tanto la pelvis renal como este uréter, que se encuentra situado por encima de la obstrucción, se va a dilatar y se va a llenar de orina. Cuando esto ocurre, la orina, que está aquí obstruida y no puede salir, puede infectarse y originar graves problemas, no solamente a nivel local, es decir, infecciones de la orina, sino también puede producir una infección de todo el organismo, que es lo que se llama sepsis, o la orina obstruida durante mucho tiempo va a dar lugar a problemas en el riñón y que este riñón enferme. Cuando la obstrucción afecta a los dos uréteres o afecta a toda la vejiga y no puede salir nada de orina y da lugar a una dilatación bilateral, es decir, los dos riñones se encuentran dilatados, es un problema muy grave porque en este caso los riñones no van a funcionar y al no funcionar tenemos lo que se llama una insuficiencia renal que puede poner en peligro la vida del paciente. Para que esto no ocurra, lo que se va a intentar o se va a hacer es poner unos tubos que van a estar en el interior del riñón y que nos van a sacar la orina al exterior, haciendo que los riñones funcionen y que es lo que se llaman catéteres. Cuando ocurre la obstrucción, esta que hemos comentado y os vais a encontrar mal, lo primero que tenéis que hacer, desde luego, es ir al médico, claramente. El médico lo que va a hacer es intentar hacer un diagnóstico y este diagnóstico en muchas ocasiones va a tener lugar a través de una ecografía. Una ecografía es lo que estáis viendo aquí en la imagen y lo que vamos a ver es un riñón, que es todo esto que estoy señalando, que se encuentra dilatado y que presenta en su interior la orina acumulada.
Una vez que hemos hecho el diagnóstico, se procederá a intentar derivar, es decir, a hacer la punción. ¿Por qué se va a producir una obstrucción, como hemos mencionado? Aquí tenéis algunas imágenes. Por ejemplo, en esta imagen que tenéis aquí situada a la derecha, lo que vais a encontrar es una estrechez del riñón, perdonad, una estrechez a nivel del uréter, y en el otro lado una de las causas más frecuentes de que se produzca la obstrucción a la orina, la presencia de piedras. Esto que señala la imagen y que este color blanco es una piedra que está dentro del riñón, se llama litiasis. Como os he hecho antes en el dibujo, tenemos nuestro riñón obstruido, ya sabemos qué es lo que ha ocurrido y a continuación vamos a drenar la orina. ¿Dónde se realiza esto? Bueno, pues esto se hace en una sala similar a un quirófano o en un mismo quirófano que es completamente estéril y se va a realizar sin anestesia general. El paciente está despierto, eso sí, se pone anestesia local para que no duela en la zona donde se está haciendo el pinchazo y en muchas ocasiones se da por vía intravenosa, sedación y una cierta analgesia. Pero como os comento, no es necesario que el paciente se encuentre dormido. Todo el procedimiento se hace completamente estéril, por eso preparamos una mesa con todo el material estéril y veis aquí también que los médicos y la enfermería está estéril. Están realizando una ecografía para proceder a hacer la nefrostomía. ¿Y en qué consiste? Pues en la punción con una pequeña aguja muy fina, aquí la podéis ver, es esta línea blanca que también señala la flecha, o aquí en esta otra imagen que corresponde a una radiografía, a un vídeo que se hace con imágenes en la sala de radiología vascular intervencionista y se hace esta punción con una aguja muy fina a través de la cual se pasa un pequeño alambre que nos va a servir a continuación para colocar este catéter. Como ya hemos comentado en el vídeo previo de cómo se colocaba o se recambiaba el catéter de nefrostomía, el catéter es un pequeño tubo de plástico. Aquí lo veis montado y parece que es más rígido, pero realmente se trata de un pequeño tubo de plástico que se va a dejar dentro de la pelvis renal, de esta parte que hemos comentado que se llama el sistema excretor y que es la que lleva la orina producida por el riñón. Bueno, si vemos este vídeo, que también lo podéis ver en el vídeo de cómo se recambian los catéteres de nefrostomía, una vez que ya hemos colocado la guía y hemos situado el catéter en el interior del uréter, pues veis cómo se va a empezar a formar la forma en cola de cerdo que denominamos pigtail, y aquí veis que está perfectamente ya colocado dentro del riñón. Bueno, nada más, dar las gracias a Cardiva por la colaboración en la realización de estos vídeos y deciros que podéis encontrar más vídeos en nuestro canal de YouTube, que os voy a dejar las conexiones abajo en la cajita. Hasta otra. Hola amigos, bienvenidos todos a un nuevo vídeo informativo. Hoy vamos... Ahora tenemos este otro video para que ustedes también puedan entender que es acerca también de lo que es Vamos a aprender lo que es una nefrostomía. acerca de también de otro tipo, ¿no? Acá ya hemos visto lo que es una nefrostomía, ¿no? Y acá vamos a ver lo que es un drenaje biliar, ¿no? Esto también es importante que nosotros debemos de saber y también manejar. ¿Por qué? Porque muchas veces en el hospital y también en las clínicas particulares hay pacientes que llegan, ¿no? Que llegan a consulta o llegan también a dializarse. Entonces nosotros también tenemos que ver por qué. Porque si, por ejemplo, como acaba de mencionar en el video la doctora, de una nefrostomía, es la inserción de un tubo, ¿no? Como un drenaje. Entonces, nosotros tenemos que saber cuándo ha sido realizado este tipo de intervención quirúrgica, ¿no? Tenemos que saber por qué. Porque nosotros al iniciar el tratamiento de hemodiálisis, siempre nosotros colocamos un anticoagulante que todos sabemos que es la famosa heparina sódica, ¿ya? La heparina nosotros lo colocamos con la finalidad de que este paciente, su sistema no se vaya a coagular. Entonces, si es un paciente que ha recibido este tipo de intervención, está totalmente contraindicado y prohibido la administración de la heparina antes de iniciar su tratamiento de hemodiálisis.
¿Por qué? Porque vamos a evitar que el paciente pueda sangrar. Igualmente, así el paciente se haya hecho una intervención quirúrgica, por ejemplo, se haya operado el ojo o se haya retirado el diente, igual, no se coloque parina, ¿ya? Al menos que el doctor lo indique, ¿no? Pero mayormente en esos casos no se coloque parina para evitar la complicación que pueda sangrar el paciente, ¿ya? Ahora, ahora veamos lo que es el drenaje biliar. Ya está. Es importante tener en cuenta antes de iniciar, primero, que el lavado del catéter de drenaje biliar se debe realizar 2 veces al día, una en la mañana y otra en la noche. Segundo, tenga en cuenta el tipo de drenaje que posee para poder identificar si el catéter se encuentra funcionando de manera adecuada. Va a encontrar dos tipos de catéteres. El catéter externo siempre drena al exterior de la bolsa de drenaje, llenándola constantemente. El catéter interno-externo drena en dos direcciones, al interior del intestino y al exterior a la bolsa de drenaje. Por tal motivo, la cantidad que drena a la bolsa puede verse disminuida. De igual forma, es importante reconocer las partes que componen el sistema de drenaje. Inicialmente va a encontrar el catéter que atraviesa la piel del paciente. Después de esto debemos identificar la llave de 3 vías, que es el dispositivo que nos va a permitir realizar el lavado del catéter. Adherida a ella se encuentra un tubo conector y finalmente encontramos la bolsa de drenaje o bolsa de Assistoflow. Siempre que se disponga a manipular el catéter, recuerde realizar lavado de manos con agua y jabón. Posterior a esto, aliste los insumos necesarios en una mesa limpia. En primer lugar, debe usar un par de guantes de manejo que se deben tener todo el tiempo en el que se manipule el catéter. También va a necesitar unas torundas impregnadas con alcohol como estas. En dado caso que no se tengan, se pueden utilizar gasas que se van a impregnar previamente con alcohol de frasco. Vamos a necesitar 2 jeringas con solución salina que se pueden llenar con 10 cc de solución salina de una bolsa de 500 cc que sirve para varios lavados. Debe dejarla en un lugar limpio. Lo primero que usted debe hacer es verificar las condiciones de la fijación del catéter. Va a observar la integridad de la piel, que ésta no se encuentre roja, caliente, con dolor, que no salga ninguna secreción por el sitio de inserción. Va a verificar el estado general del equipo, evidenciando que drene correctamente el líquido biliar a lo largo del catéter. Identifique de igual forma que la llave de 3 vías se encuentre cerrada. Retire la tapa protectora de la llave de 3 vías y con un pañín impregnado de alcohol realice la desinfección del puerto durante 20 a 30 segundos. Ponga una jeringa de solución salina de 10 cc, empátela en el puerto de la llave de 3 vías. Verifique que quede bien ajustada. Va a girar la llave de 3 vías hacia la derecha o en sentido de las manecillas del reloj, verificando que quede abierta hacia el paciente y cerrada hacia la bolsa de drenaje. Inicie la administración paulatina de solución salina y recuerde que esto no le debe generar ningún dolor. Regrese la llave de 3 vías a la posición original y verifique cómo sale a través del catéter el líquido biliar más claro. Tome la segunda jeringa con solución salina, ubíquela en el puerto de la llave de 3 vías y gire la llave en contra de las manecillas del reloj para que quede cerrada hacia el paciente y abierta hacia el catéter de drenaje. Recuerda que lo que buscamos es lavar el recorrido del catéter para que no se generen sedimentaciones. Finalmente, retire la jeringa y coloque nuevamente la tapa protectora. Mira abajo.
Ya. Eso es con respecto al drenaje biliar y ahora vamos a ver acerca de lo que es el catéter peritoneal y lo que es catéter venoso central. El material, que será mascarilla, apósito estéril, gasas, antisépticos y desinfectante alcohólico para las manos. Lo primero que haremos después de la ducha, cuando nos sequemos, será ponernos la mascarilla. Cerraremos las puertas y ventanas para evitar corrientes de aire. Lavado de manos exhaustivo y cepillado de uñas. Y procederemos a abrir el material sin tocarlo. Retiraremos el apósito que lleva con cuidado para no tirar de la gasa en caso de que la tuviéramos adherida a la piel. En caso de tener la gasa adherida que no la puedo retirar, nunca la arrancaremos. La mojaremos con antiséptico o suero fisiológico y lo mantendremos 1 minuto o 2 hasta que pueda desprenderse con facilidad. Siempre miraremos el orificio, el seno y la parte de arriba. En caso de encontrar enrojecimiento o costras, nos acudiremos al hospital. Si tenemos costras, nunca jamás las arrancaremos. Ellas caerán solas cuando estén lo suficientemente secas. Ahora ya procedemos a su limpieza. Colocamos una gasa alrededor del orificio y la mojaremos con antiséptico, bien sea agua oxigenada o cloruro sódico al 20%. Lo mojaremos y nunca friccionaremos fuerte. Solamente haremos presiones e iremos retirando hacia atrás. Siempre miraremos el seno y en caso de tener algo lo retiraremos con cuidado. Ahora ya procedemos al secado. Igual, sin friccionar, con secado suave, presiones e incidiendo siempre en la zona del seno, que es esta parte de aquí, donde apoya el catéter. Seguimos secando hasta que lo encontremos, sobre todo la zona del seno, bien seca. Y ya por último, cuando ya lo tenemos seco, colocamos un apósito estéril y lo cubriremos con el apósito estéril también. Nunca forzaremos la dirección del catéter, siempre la caída por natural. Para no, si la hago así, está mal. Tiene que ser siempre en su caída natural. En caso de haber encontrado enrojecimientos o supuraciones, acudiremos a la unidad de diálisis peritoneal de la unidad. Ahora veamos este video que es acerca de lo que es conexión de catéter venoso central en lo que es este tratamiento de hemodiálisis. Antes de cualquier procedimiento nos ponemos la solución antiséptica, la distribuimos por todas las manos tal como indica el protocolo. Antes de la conexión comprobamos que el montaje, el purgado de la máquina es correcto y que los parámetros previos a la diálisis están ajustados. Lo primero que tenemos que hacer es presentarnos al paciente y decirle que vamos a iniciar la sesión de diálisis. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy su enfermero, vamos a empezar la conexión. Primero tomamos la tensión arterial al paciente. ¿Veis el brazo? Mientras se va tomando la tensión arterial, ponemos la mascarilla al paciente. Nos ponemos la mascarilla. Y de esta manera estamos preparados para preparar el material y proceder a la conexión. Lo primero que tenemos que hacer es ponernos solución hidroalcohólica
Nos ponemos los guantes no estériles con los que vamos a manipular el material que vamos a poner dentro del paño estéril. Y de esta manera podemos preparar el material que vamos a utilizar en la conexión. Abrimos nuestro paño estéril. Tenemos cuidado de no tocar los bordes para no contaminarlo. Ponemos 2 paquetes de gasas, 2 jeringas de 10 cc, dos jeringas de 5, un apósito que utilizaremos para cerrar el orificio del catéter. Ponemos clorexidina acuosa al 2%. A las gasas que vamos a utilizar para la conexión, procedemos a preparar el catéter para la conexión. De esta manera dejamos todo preparado para poner el segundo paño estéril. Utilizamos un paño estéril para dejar las líneas del catéter y que el catéter no esté en contacto con la piel del paciente. Esta parte es importante porque aquí es donde procedemos a poner las ramas del catéter dentro del paño estéril. De esta manera conservamos la asepsia durante todo el procedimiento. Ahora vamos a realizar una parte muy importante, que es poner la clorexidina al 2% en el catéter del paciente. En este punto es importante comprobar que no hayan signos de infección. Dejamos el orificio tapado con una gasa hasta que terminemos el procedimiento de conexión. Nos quitamos los guantes, nos ponemos solución hidroalcohólica. Aquí utilizaremos en la segunda parte los guantes estériles para manipular las ramas del catéter. Con uno de los guantes estériles procederemos a cargar el material que vamos a utilizar. Al ponerlo los guantes estériles podemos manipular todo el material que se encuentra dentro del paño estéril. Utilizaremos sueros de 10 mililitros. Otra jeringa de 10 y ya estamos preparados para proceder a manipular las ramas del catéter. Estas son las gasas que vamos a utilizar para limpiar las roscas del catéter. Nos ponemos el otro guante estéril. En este punto realizaremos la manipulación del catéter sobre una gasa estéril. Nos permitirá mantener la asepsia. Quitamos uno de los tapones, limpiamos con una de las gasas que hemos utilizado, impregnada con solución de clorexidina acuosa al 2%. Esta es una de las partes más importantes, ya que es donde se mantiene la asepsia del procedimiento al no tocar las ramas del catéter directamente con los guantes. De esta manera aspiramos la heparina que hemos dejado en la sesión anterior y procedemos con las jeringas de 10, comprobamos la permeabilidad de cada rama. Este procedimiento es importante y hay que hacerlo de forma enérgica, comprobando que entra y sale sangre de ella, siempre manteniendo la presión positiva para que no entre aire dentro del catéter. Retiramos el otro tapón, limpiamos la rosca con la gasa previamente impregnada con clorexidina, retiramos la heparina con la que se ha sellado en la sesión anterior el catéter. Damos la permeabilidad igual que en la otra rama. De esta manera comprobamos que hay permeabilidad tanto en la rama arterial como en la rama venosa. Manipularemos las líneas del monitor a través de 2 gasas para mantener la mayor asepsia posible. Una vez que hemos comprobado el orificio del catéter y hemos comprobado que las ramas son permeables, procedemos a realizar la conexión. En este caso conectamos las 2 ramas a la vez porque tenemos purgada la máquina con agua ultrapura. Destrapamos las líneas, confirmamos que está bien hecha la conexión y procedemos a dar inicio a la bomba de sangre. Una vez que hemos realizado la conexión, procedemos a la cura del orificio. Procedemos a valorar si el orificio está enrojecido y si hay algún tipo de secreción, procederíamos a realizar la obtención de muestras de exudado para cultivo. Ponemos una gasa debajo del catéter, ponemos clorexidina y arrastramos toda la secreción que se puede haber acumulado entre una sesión y otra.
pues, el orificio del catéter cubierto. En último lugar, ponemos el apósito que va a cubrir el orificio del catéter del paciente. No es importante dejar tapado el catéter con el paño estéril que hemos utilizado durante todo el procedimiento, pero no dejarlo tapado con ninguna manta que pueda tapar algún tipo de alteración que ocurra durante la diálisis, como puede ser la desconexión de la línea arterial o de la línea venosa. Una vez que hemos conectado al paciente, ponemos la heparina por el botón venoso. Una vez que hemos conectado al paciente y hemos ajustado todos los parámetros de la diálisis, procedemos a tomar las constantes del paciente. Es importante comprobar el flujo de la bomba de la máquina, que debe ir entre 150 y 200 mililitros al inicio de la sesión. Una vez hemos terminado la conexión, procedemos a registrar los datos en la historia del paciente según indica el protocolo de historia clínica electrónica. Con respecto a lo que acabamos de ver, observar acerca de los dos videos, por ejemplo, lo que es catéter peritoneal, que es para los pacientes que realizan su diálisis peritoneal, tanto en el peritoneal como el catéter venoso central, lo primero que nosotros debemos de guardar como personal de salud es siempre la asepsia en cada dispositivo. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, es un dispositivo que indirectamente, ¿no? Va, como se podría decir de una manera común, es una puerta de entrada para muchos microorganismos. Entonces, si nosotros no realizamos una buena asepsia adecuada en ese dispositivo, lo que vamos a generar es que toda esa secreción o todo ese contenido, ¿no? Que, por ejemplo, se puede dar, ¿no? Que pueden dar por medio de, por ejemplo, del sudor, las temperaturas altas, la fricción de la ropa, ¿no? Esas cosas pueden generar secreciones en ese orificio de inserción donde está insertado este dispositivo. Entonces nosotros tenemos que siempre realizar las curaciones adecuadas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de lo que es el catéter peritoneal, hay una parte en la cual en el video comenta la colega que no es bueno arrancar esas, como costritas, ¿no? Como pequeñas así, piel muerta, se podría decir que a veces se puede crear alrededor del orificio de inserción. Claro, si bien es cierto, no es bueno arrancarlas, pero tampoco es bueno conservarlas. ¿Por qué? Porque muchas veces, a veces es secreción, ya seca. Entonces, si bien es cierto, no es bueno jalarlas porque obviamente al momento de jalarlas vamos a producir de repente algún tipo de lesión, ¿no? Al paciente va a sangrar y eso no sería lo correcto. Pero lo que sí se debe de hacer es humedecerlas, ¿no? Y tratar en lo posible de hacer pequeñas fricciones para que pueda salir ese contenido, ¿ya? Lo que es curación del catéter venoso central, también, también tenemos que ver que este, esté ese orificio de inserción limpio. Muchas veces cuando se coloca el catéter venoso central, hay médicos que lo colocan de una manera tan tosca que al paciente le produce traumatismo y a veces sangra el orificio de inserción y por más que el paciente de repente tenga los cuidados necesarios de repente para poder tener este catéter de una manera que no le cause ningún tipo de lesión, ¿no? Tienden a veces a sangrar y eso también, cuando hay sangre en el catéter, muchas veces también prolifera también lo que es ¿cómo se llama? Prolifera que también se infecte. Igualmente los catéteres, de bajo flujo, que son los catéteres que normalmente se utilizan en el hospital para los pacientes que son de difícil acceso, esos catéteres también se tiene que tener mucho cuidado y realizar las curaciones adecuadas, ¿ya? Porque muchas veces cuando no se realiza eso de una manera adecuada, lo primero que uno puede tener, ¿no? O adquirir, como se puede decir, es que a la larga el paciente puede infectarse. Y también, también se sugiere que utilicemos el HCG. Esto es en lo que es pacientes hospitalizados, ¿no? Los que son pacientes hospitalizados mayormente recomiendan que se les cubra con CHCG con la finalidad de que el HCG, como se sabe, ¿no? Es un tegader que viene añadido dentro de él, lo que es la clorexidina, ¿no? Pero en gel, ¿no? Entonces, el HCG es un poquito caro, por eso siempre se recomienda de que si lo vamos a colocar ese CHCG en el paciente, que de preferencia sea en el catéter que no tenga secreción y en todo caso si lo hubiera, realizar la curación adecuada y colocarle, porque también si el catéter está que sangra
y a pesar de eso, se le tiene que colocar CHCG, no va a ser lo recomendable, ya que también va a apoyar a que se haya una formación de cultivo de infecciones de microorganismos que pueden infectar al paciente, pues, ¿no? Acá, por ejemplo, les voy a compartir un video acerca de lo que son los cuidados del catéter de hemodiálisis en casa, ¿ya? Hola, buenas tardes, mi nombre es Blanca, soy enfermera de la unidad de hemodiálisis. Les voy a presentar a mi paciente, él es Miguel Ángel Piña Ocampo, de 46 años de edad, es originario de Villaguerrero y el día de hoy vamos a presentar algunos consejos para cuidar el acceso vascular en casa. En este caso únicamente vamos a hablar del catéter, qué cuidados debe de tener el paciente con catéter en casa. Bueno, como sabemos, todo paciente con enfermedad renal crónica en tratamiento sustitutivo renal es portador de un acceso vascular, ya sea fístula o catéter. Hoy únicamente vamos a dar a conocer algunos tips de cómo cuidar un catéter en casa. Como punto número 1 y muy importante es la higiene personal del paciente. A muchos pacientes se les complica el baño, es donde más complicaciones hay. El día de hoy vamos a dar un consejo de cómo cubrir el catéter para que no se le complique tanto realizarse el baño. Como material vamos a requerir de pegamento, tijeras, puede ser una toalla pequeña, limpia y seca y un apósito impermeable, que es con el que se va a cubrir el catéter. Para realizar el cubrimiento del catéter es importante lavarse las manos perfectamente. Es de suma importancia realizar este paso y no saltárnoslo para evitar cualquier tipo de infección a nuestro familiar o paciente. Para eso se va a requerir el jabón. Tomamos nuestro jabón y nos colocamos en la palma de la mano, abrimos nuestra llave, nos mojamos las manos y tallamos de esta manera. Este lavado por lo regular lo realiza el personal de la salud. Sin embargo, es importante que también el familiar que vaya a cubrir el catéter realice este lavado para evitar alguna infección. Y posteriormente con una toallita limpia nos secamos las manos. Ya que tenemos limpia nuestro apósito impermeable al catéter sobre el catéter del paciente. En este caso yo voy a utilizar gasas, pero en casa pueden utilizar una toallita más pequeña. Lo colocamos de esta manera. Ahora voy a tomar mi apósito impermeable de tal manera que cubra totalmente el catéter. Y con mi pegamento lo voy a sellar.
esta manera vamos a sellar el catéter y nos vamos a asegurar que la parte superior esté totalmente sellada para evitar que el agua penetre adentro del catéter. En caso de que llegase a suceder eso, para eso es la toallita que se encuentra por debajo del hule impermeable. Es importante que los familiares apoyen en el baño a los pacientes. ¿Por qué? Porque es muy incómodo bañarse con un acceso, probablemente llegue a despegarse y el familiar puede apoyarlo para que evite que se moje. Ya que se terminó de bañar, posteriormente vamos a secar correctamente alrededor del apósito impermeable y con mucho cuidado vamos a retirar el pegamento que hicimos alrededor, evitando despegar el apósito del que está cubriendo el catéter. Damos nuestro apósito impermeable y nuestras toallitas. Y corroboramos que nuestro catéter no esté mojado, que el apósito permanezca seco y que no esté despegado alrededor. En caso de que llegase a mojarse o despegarse, es importante que acuda a su unidad de hemodiálisis para que el personal de enfermería le realice una nueva curación y mantenga seguro su catéter. Otro punto muy importante en la higiene personal, el paciente debe de usar todo tiempo ropa cómoda y sobre todo limpia. De igual manera, la ropa que va a utilizar en la cama, las sábanas deben estar totalmente limpias. Es recomendable que se cambie la ropa de cama por lo menos 2 veces por semana. Eso es con respecto a lo que son los cuidados en paciente que se dializa, los cuidados que debe tener en casa. Ahora vamos a ver acerca de lo que es la punción arterial para que más o menos tengan ustedes una noción de lo que es la línea arterial. Ya está. Reúna los materiales. Jeringa de gases arteriales o jeringa de 3 ml. Solución antiséptica o alcohol pad. Agujas 21G o 23G. Guantes de procedimiento. Alcohol gel. Tórulas de algodón secas. Tela adhesiva. Almohadilla para el brazo. Riñón y bandeja. Frasco de heparina sódica. Alternativa, jeringa heparinizada en algunos centros. Tapa para jeringa. Tapón con birrojo en caso de no contar con jeringa de gases arteriales. Unidad refrigerante. Etiqueta para rotular. Bolsa de desecho. Dispositivo de material cortopunzante y pinza Kelly. Sistema de registro o ficha electrónica. Procedimiento.
Lávese las manos y lleve el material a la unidad del paciente. Identifique al paciente verbalmente y con el brazalete de identificación. Antes del procedimiento, se debe informar al paciente y o familia, según corresponda, de la importancia de la técnica y de su finalidad. Limpie la parte superior del frasco de parina con una tórula de algodón impregnada en solución antiséptica. Quite la cápsula de la aguja e introdúzcala en el frasco de parina. Aspire 0.5 a 1 ml de parina. Bañe todo el cuerpo de la jeringa con la parina, tirando el émbolo hacia atrás. Elimine el exceso de parina, dejando solo el residual que queda en el cono de la aguja. Elimine la aguja utilizada con pinza Kelly. Coloque una aguja 21G nueva en la jeringa o una mariposa. Coloque la jeringa en el riñón o bandeja sin contaminarla. Realice higiene de manos y colóquese los guantes de procedimiento. Ubique la arteria arterial radial y realice test de Allen según norma. Asegúrese que sea positivo para continuar el procedimiento. Si la punción va a ser en arteria radial. Acomoda al paciente con la extremidad a puncionar. Palpe el pulso y seleccione sitio de punción. Una vez elegido el sitio de punción, el ayudante debe sujetar la mano del paciente, hiperextendiendo la muñeca, previa higienización de manos y colocación de guantes. Considere aseo de la piel en caso de ser necesario. Aplique antiséptico en la piel, 5 centímetros, en una sola dirección, de proximal a distal. Palpe y fije la arteria puncional con la técnica de dedos en V, con dedos índice y medio de la mano no dominante sobre el recorrido de la arteria para puncionar entre ambos dedos. Tome la jeringa como a un lápiz con su mano dominante. Inserte la aguja en la piel con el bisel hacia arriba en un ángulo de 45-90 grados, dependiendo del sitio de punción. Este puede variar de acuerdo a la contextura del paciente y a la ubicación de la arteria, superficial o profunda. Observe el color rojo brillante de la sangre y el reflujo de sangre pulsátil. La mayoría de las veces sentirá una presión que empuja el émbolo de la jeringa. Por lo tanto, se deberá mantener el émbolo en el lugar o traccionar levemente hacia el operador. Una tracción mayor implicará salida de la aguja o colapso del vaso. Extraer la cantidad de sangre necesaria. Arteriales y pH. No suelte la jeringa. Solicitar al ayudante que realice presión en el sitio de punción mientras prepara la jeringa para enviar al laboratorio. Retire la aguja con pinza Kelly. Elimine todo el aire que contenga la jeringa. Se evidencia a través de burbujas, con la precaución de tapar con una tólura de algodón seco al extremo, para evitar el contacto con el aire e intercambio de gases, lo cual altera el resultado de la muestra. Preocúpese de no salpicar. Ocluya la jeringa con tapón con birrojo y o tapón que trae la jeringa de gases. Invierta la jeringa al menos 5 veces para homogeneizar la muestra con la parina y así evitar que la muestra se coagule. Identifique la jeringa con el nombre, RUT, servicio cama y nombre del examen GSA. Verifique en orden médica los datos. Nombre correcto, RUT, edad, fecha, examen. Complete con la hora de toma de muestra. FIO 2, temperatura y responsable de la toma de muestra. Coloque la muestra sobre la unidad refrigerante y traslade de inmediato.
Proteja el sitio de punción con una gasa o tórula de algodón seca y tela adhesiva compresiva. Deseche el material donde corresponde, según norma. Deje cómodo al paciente. Y acá, por ejemplo, con respecto a lo que hemos visto, ya. Acá, por ejemplo, he estado recopilando información acerca de esto. Ya, por ejemplo, cuando se realiza, ¿no? Cuando, por ejemplo, se va a insertar un catéter venoso central o se va a realizar la inserción de un catéter peritoneal, ¿no? Como primer punto, nosotros tenemos, tiempos, ¿no? Tiempos, de preoperatorio y posoperatorio, ¿no? Lo que vamos acá a abarcar es específicamente en lo que es el posoperatorio, ¿no? En lo que es unidad de cuidados intensivos, porque mayormente hablo de manera general, tanto en los pacientes renales como en los pacientes que están también hospitalizados, ¿no? En estas áreas críticas. No, como primer punto, nosotros tenemos que, o sea, tener una educación, ¿no? Acerca de lo que son los efectos que puede tener cada paciente por cada procedimiento que se le puede realizar, ¿no? En este caso, tenemos que ver también cuánto son sus defensas de cada paciente, porque cada paciente es muy diferente a otro, ¿no? Entonces, cada paciente tiene sus defensas diferentes a otro paciente, ¿no? También depende esto mucho también de la patología que esté presente. Una vez que nosotros tenemos un diagnóstico adecuado de cada paciente, podemos nosotros brindar una educación adecuada, ¿no? ¿Por qué una educación adecuada? Porque nosotros al momento que vamos a reseccionar al paciente, después que sale de sala de operaciones, nosotros lo que tenemos que hacer es explicar, ¿no? Las posibles necesidades, ¿no? O los cuidados que puede tener el paciente en su domicilio cuando ya sale de alta. ¿Ya? Y tiene también que explicarle al familiar los síntomas y los signos que son de alerta y de alarma para que ellos puedan detectar y traigan de emergencia al hospital a su paciente o lleven al médico en este caso si lo creen necesario, ¿no? Como primeros síntomas de alarma tenemos las que es fiebre, vómitos, diarreas, dolor en la zona del injerto o en la zona en la cual ha sido colocado, ¿no? Este dispositivo, edemas, si hay una adecuada eliminación de diuresis o no lo hay, si hay fatiga o una hipertensión arterial. También tenemos que ver que también nosotros tenemos que hablar también acerca del monitoreo hemodinámico por cada paciente, ¿no? Como les dije, anteriormente, ¿no? La prioridad siempre va a ser tomar las presiones y los signos vitales a los pacientes. En pacientes que son críticos son cada hora, ¿ya? Y hay pacientes de que lo ameritan. En lo que es la unidad de cuidados intensivos, en lo que es UCI, normalmente le tomamos cada hora las presiones, pero el control de lo que es el ventilador mecánico lo hacemos cada 2 horas. Pero en lo que es funciones vitales al paciente siempre es cada hora, pero como les dije, en el ventilador mecánico es cada 2 horas. ¿Ya? En lo que es el control clínico, también nosotros tenemos que ver, tenemos también que observar, porque también tenemos que nosotros guiarnos de los análisis de laboratorio, en este caso el AGA, ¿no? Ustedes han visto que en el video que les he mostrado, que ha sacado ahorita una muestra de sangre, es una sangre arterial, con la finalidad de que puedan observar los gases arteriales, para que pueda ver cuánto de porcentaje tiene el pH ese paciente, cómo está su pH, cómo está su PAFI, cómo está su sodio, su potasio. Entonces, esas cosas tenemos nosotros que tener de conocimiento y saberlo. ¿Por qué? Porque muchas veces hay a veces ausencia de médicos y nosotras en ese momento tenemos que observar y ver cada valor
para nosotros dar un cuidado adecuado, porque muchas veces hay pacientes de que pueden de repente estar conectados al ventilador mecánico y están con un FIO de 35%, pero mi PAFI está mayor a lo que debería de estar. Entonces yo tengo que más o menos monitorizar y cambiar los valores algunas veces del ventilador mecánico, de repente aportándole más oxígeno al paciente, ¿no? O viendo de repente cuánto está su volumen total, ¿no? Todos esos parámetros que uno maneja en lo que son cuidados intensivos, especialistas, en lo que somos de intensivistas, ¿no? Entonces tenemos que ver esas cosas también, ¿no? También tenemos de que monitorizar también el adecuado tratamiento al paciente. En este caso, si es un paciente que ha sido operado de una inserción de catéter peritoneal, de un trasplante, ¿no? También tenemos que ver eso, el tratamiento adecuado, los inmunosupresores adecuados, también los medicamentos también que van a evitar que el paciente también pueda tener alguna reacción adversa a la intervención quirúrgica que ha sido sometido. También tenemos que prevenir, ¿no? Las infecciones recurrentes que pueda tener este paciente y hacer también, sobre todo, una vigilancia adecuada. Dentro de los cuidados también tenemos que ver la monitorización digestiva. Después de cada procedimiento, siempre se le dice al paciente que no deben ingerir nada, tiene que estar en NPO por lo menos las primeras 24 horas después de su procedimiento para evitar de repente que pueda haber algún cuadro de hematemesis o de un cuadro también de vómitos, ¿no? O también alguna descompensación, porque muchas veces los pacientes no reaccionan igual a cualquier tipo de procedimiento que se les realiza. Entonces, por esa razón, siempre se les recomienda de esta manera, tratar de manejarlos, ¿no? Para evitar complicaciones a futuro y que esto pueda, en vez de aportar en su mejoría, sino al contrario, disminuyen su mejoría y causan problemas más graves en él y que no se puede acoplar a la intervención quirúrgica, ¿no? Y a su pronta recuperación. ¿Ya? Y esto sería todo, lo que es concerniente a a lo que es la clase del día de hoy, ¿no? Es un tema pequeño, pero muy interesante, ¿no? Y es bueno conocerlo, ¿no? Conocerlo más que todo para poder nosotros también tener una noción de lo que podemos nosotros también realizar conforme a lo que son los cuidados de enfermería en lo que son pacientes nefrológicos, ¿no? Más que todo eso y también saber su monitoreo hemodinámico, ¿no? Y eso sería todo. Nos vemos la próxima clase de aquí, nos vemos a 2 semanas. Que tenga buen fin de semana. Hasta luego.